tardes, hermanos. Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Vamos a tener nuestra lectura bíblica. Vamos a leer Salmos capítulo 1, versos del 1 al 6. Como es habitual cada domingo, yo voy a leer el primer verso, ustedes el segundo, yo el tercero, y así sucesivamente hasta el último, y el último verso lo vamos a leer juntos. Salmos 1, del 1 al 6, y dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Palabra de Dios es esto, hermanos. El día de hoy tenemos un predicador visitante, es el pastor Andy Lucena, está visitándonos desde la República de Cuba, es el pastor de discipulado del ministerio de la iglesia, Antorcha de Salvación, ¿verdad? Y entonces él ha estudiado en el seminario teológico de La Habana y va a compartir la palabra del Señor con nosotros. Pastor, bienvenido, compártanos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Es un gozo y un privilegio para mí el poder estar aquí. Agradecemos al pastor Juan y los pastores de la iglesia de Emmanuel por la invitación, y ya ustedes escuchaban la lectura en el Salmo 1, ese es el texto que vamos a tomar en esta mañana para compartir. Un salmo que es una joya de la literatura hebrea. El gran predicador Charles Spurgeon dijo que este salmo pudiese verse como el texto central, si vemos todo el libro de los salmos, como un gran sermón. Este salmo puede resumirse de una manera muy sencilla: dos hombres, dos caminos y dos destinos, ¿verdad? Está hablando aquí del justo y ¿de quién? De los impíos. Y me llama la atención algo: el justo, los impíos, ¿verdad? Nos habla de la bendición o de la bienaventuranza que posee el hombre justo. Y nos habla también del contraste que hay entre ese hombre justo y los hombres impíos, ¿verdad? Entonces, lo que queremos defender en esta mañana, o lo que creemos que este salmo nos enseña, es que la justicia de ese justo, y más adelante vamos a hablar del justo, ha hecho posible que nosotros como cristianos podamos identificarnos y vivir bajo esa bienaventuranza. Y no sé si usted se da cuenta de la diferencia, ¿verdad? La justicia de ese hombre justo nos ha hecho posible a nosotros como cristianos poder identificarnos ahora con esa justicia y vivir bajo las bienaventuranzas que la palabra de Dios en el Salmo 1 tiene. Si me permiten, voy a tomar, allí vamos a estar viendo paso a paso el Salmo, y voy a leer versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y quiero orar agradeciendo a Dios por su palabra antes de comenzar la exposición de esta. Padre, gracias, porque gracias a tu Hijo Jesucristo el justo, podemos ser nosotros llamados también justos. Gracias por tu palabra, y gracias porque podemos, Señor, tener y ver tu revelación en ella. Gracias por Cristo, la palabra viviente, que ha revelado, Señor, quién tú eres, que nos ha traído a tus pies. Gracias por tu gracia y tu misericordia,
que ha hecho posible que nosotros estemos recibiendo la bienaventuranza del justo. Que en esta mañana, Señor, tu palabra pueda ser clara y pueda ser expuesta de una manera fiel y que pueda, Señor, servir para transformar nuestros corazones, para acercarnos más a ti, para entenderte más profundamente y para también vivir en gratitud, Señor, por todo lo que tú nos has dado sin aún nosotros merecerlo. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te decimos amén. Hermanos, estos dos versículos declaran la práctica de este hombre bienaventurado, de este hombre dichoso, y también pudiésemos decir de este hombre feliz. Un poco más adelante en el Salmo veremos el poder de este hombre y finalmente también veremos su permanencia por promesa que está dada en la palabra de Dios. En estos primeros versículos vemos el lado negativo o lo que el hombre justo no hace, ¿verdad? Comienza la palabra de Dios diciéndonos, el justo no hace esto y no hace esto. En primer lugar dice que no anda o no sigue el consejo de los malvados. Dice también que no se detiene en la senda o en el camino de los pecadores. Y en tercer lugar dice que no se sienta con los burladores o no trata de ser amistoso o de establecer una amistad con este tipo de personas, escarnecedores o burladores. La persona que hace estas tres cosas no es para nada una persona dichosa. Ahí está el contraste. Este hombre es justo porque ha renunciado a hacer estas cosas que la Biblia está declarando en este pasaje. Definitivamente aquí hay una regresión, un deterioro en estas cosas que dice que el justo no cae o no participa. Usted puede notar que hay un proceso. En primer lugar dice que el hombre dichoso no sigue el consejo. Es decir, que no escucha lo que los impíos tienen para decir. Hablando ahora en la práctica, podemos decir que el cristiano no tiene nada que escuchar del no cristiano. Miren, prácticamente, si usted quiere un buen consejo, nunca vaya a pedírselo a alguien que no tenga el Espíritu de Dios en él. Siempre un cristiano va a darle un mejor consejo que un no creyente. Pero no solamente la Biblia se queda ahí. No solamente la Biblia dice que el hombre dichoso o bienaventurado no es el que no escucha el camino de los malvados, ¿verdad? Sino que dice que tampoco, ¿qué hace? Dice que tampoco anda en el camino de ellos. Y ya va más profundo. No es solamente el que escucha, sino que también el que practica el camino de ellos. Hay una gran diferencia entre un justo y un impío. ¿Por qué? Hay dos caminos. O usted establece y basa su vida en un camino, o usted establece y basa su vida en el otro camino. No tiene nada que ver el camino del impío con el camino del justo. Hay un sistema de valores y de principios totalmente diferente. Usted no puede ser un justo que camina en caminos de impíos. Eso es imposible totalmente. Así que dice que el justo es aquel que rechaza por completo andar en el camino de los impíos. No solamente escuchar lo que los impíos tienen para decir, sino que rechaza también el juntarse con ellos y caminar el mismo camino de ellos. Y después en tercer lugar dice que también rechaza sentarse en sillas de escarnecedores. Escarnecedores es aquel que abiertamente se burla de lo que Dios dice. Eso es un escarnecedor. Dice que el hombre justo no tiene parte ni lugar con este tipo de gente. Él rechaza, aborrece eso. Así que eso
es lo que define al hombre justo. ¿Por qué? Fíjense qué gran diferencia. Dice el escritor de Proverbios en el capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. El impío, por su condición, no tiene posibilidad de entender la verdad de Dios, los valores del reino de Dios, ni los principios de Dios. Aun cuando en su mente piense o crea que está actuando de una manera correcta. Hay una gran diferencia y la Biblia lo establece así. Una cosa es el hombre en su conducta pecaminosa y otra cosa es el hombre transformado por la gracia de Dios. Dice Pablo en Romanos, hay una renovación en la mente. Este mundo, o los valores de este mundo, quedaron atrás. Ahora hay nuevos valores, nuevos principios. Ahora está el Espíritu Santo, la palabra viviente de Dios, morando en nuestros corazones y enseñándonos la manera correcta de actuar, ¿verdad? Ahora, también dice que el hombre bienaventurado, y ahora viene lo que hace el hombre bienaventurado, dice que lo primero que hace es que se deleita en la ley del Señor. En otras palabras, quiere decir que él encuentra placer, que él se apasiona en la ley de Dios. Dice que la ley de Dios no es para él, o el estudio de la ley de Dios no es para él algo pesado, sino que hay un deleite para él o en él por estudiar la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia es un libro que al creyente le trae pasión por conocerla. Cuando el Espíritu de Dios está en el ser humano, usted está apasionado por conocer a ese Dios que le ha dado todo. Ese Dios que le ha llevado de un lugar y le ha puesto en otro lugar. Y ahorita vamos a ver cómo dice que ese justo ha sido plantado. Es decir, él no nació ahí, ¿verdad? Usted planta un árbol, quiere decir que usted quizás echó una semilla, esa semilla brotó, usted tomó ese árbol y lo puso donde quiera, donde usted quiere que ese árbol esté. Pero hay una pasión en ese hombre justo por la ley de Dios. No solamente por meditar en la ley de Dios, sino por seguir la ley de Dios, ¿verdad? Este salmo recalca que la persona que experimenta placer al estar en contacto con la palabra de Dios es una persona dichosa. Es una persona bienaventurada, dice el salmista allí. Todas las tragedias, y el pastor que estaba en el servicio en inglés, estaba diciendo algo de esto, al menos eso fue lo que yo entendí, en mi poco inglés. Él decía, todas las tragedias que nosotros como seres humanos estamos experimentando aquí y ahora, son producto del pecado. Todo eso que nosotros vemos ahora, muerte, enfermedad, cáncer, SIDA y todo lo demás, son productos del pecado que el hombre de la rebelión que el hombre ha decidido tener en contra de su creador. Así que nosotros vamos a ver que lo que nosotros estamos experimentando ahora como mundo tiene que ver con que no ha sido la palabra de Dios y la ley de Dios el deleite del ser humano, sino todo lo contrario, ha sido el rechazo a la palabra de Dios, lo que realmente el ser humano caído experimenta todos los días de la vida. Es gravosa la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice que el hombre justo se deleita en esto. Juan escribe en su primera carta en el capítulo 5, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos a nosotros que somos cristianos, dice Juan, no son gravosos, ¿verdad? No constituyen una carga para nosotros. Así que la idea de la salvación nuestra por gracia significa que el creyente entonces puede vivir
sujeto a la ley de Dios, por la gracia de Dios, porque no es sin la gracia de Dios. Por la gracia de Dios podemos vivir sujetos a esa ley que Dios ha establecido y podemos vivir entonces como a Él le place. El creyente no ha de rechazar las normas de conducta que están establecidas en la palabra de Dios. Este versículo entonces enfatiza que esa persona que se deleita en la palabra de Dios, ¿qué hace? Oh, como me gusta la palabra de Dios. Dice que medita en ella de día y de noche. Dice, o dijo Thomas Kempis, yo no tengo descanso sino en un rincón con un libro, y ese libro es la palabra de Dios. ¿Verdad? De día y de noche. Yo no puedo decir que la ley de Jehová para mí es algo importante cuando yo no tomo la palabra de Dios como algo que yo voy a estudiar, no solamente a leer, sino a profundizar, a meditar y a aplicar también en nuestras vidas. Así dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 1, que es el hombre dichoso. Mis amados hermanos, Dios no tiene ningún plan y ningún programa para que usted pueda crecer y desarrollarse como creyente que no esté basado en la palabra de Él. ¿Usted quiere crecer como creyente? ¿Usted quiere madurar en la vida cristiana? Tome la palabra de Dios en serio. Medite en la Biblia. Estudie la Biblia. Ahí está el alimento que lo va a ayudar a usted a crecer. El poder de un hombre dichoso. No solamente la Biblia habla acerca de lo que el hombre dichoso no hace y hace, sino que también dice que ese hombre dichoso está en constante ascenso. Dice versículo 3, será este hombre dichoso como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hermanos, ahí está el escritor usando un término para exaltar lo que está sucediendo aquí con este hombre dichoso. En el hebreo está en grado superlativo cuando habla de corrientes de agua, y está expresándonos la abundancia de lo que ese hombre dichoso está recibiendo y le está ayudando en su crecimiento. Dice que este hombre dichoso, y ahorita les decía, es plantado, ¿verdad? Parece que este hombre dichoso no nació allí, sino que ha sido plantado allí. No es alguien silvestre, sino que se ha decidido plantar allí. Y nosotros como cristianos entendemos que cuando hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, hemos sido plantados como esos seres bienaventurados, como esos hombres bienaventurados. Y todo ha sido porque así el Señor lo ha hecho. Dice que su hoja no cae. No importa que haya frío. Y algo que me ha llamado la atención, es mi primera vez acá en Virginia, he estado otras veces, pero más al sur, es que parece que la nieve quema las hojas de los árboles y todos están allí bien sequitos. Pero dice que este hombre está recibiendo abundante agua, y esto hace que la hoja de este árbol, no caiga, ¿verdad? Dice el escritor, dice el profeta Isaías en su capítulo 61, que los justos serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para su gloria. Esta hoja no cae porque el mismo Señor es el que está constantemente abonando, regando, alimentando y protegiendo este árbol.
hay una sencilla cuota de sabiduría en estos versos. Mientras más nos deleitamos en la presencia de Dios, más fructíferos seremos. Usted no va a ser fructífero si usted decide vivir fuera de la sabiduría de Dios. Dios no le va a bendecir así. Dios bendice lo que está dentro de su palabra y dentro de su voluntad. Y este hombre justo es bienaventurado y es fructífero porque ha decidido vivir bajo el estándar de Dios, buscando de la sabiduría de Dios y siguiendo los preceptos de Dios. Ahí está la bienaventuranza de este hombre justo. Y en último lugar nos dice el Salmo que este hombre justo permanecerá. ¿Verdad? Me llama la atención que el salmista no hace mucho énfasis en los impíos. Ahí los menciona, versículos 4 al 6, dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos permanecerá. Hay un camino de inseguridad para los impíos, dice el salmista. Y no se centra él en el camino de los impíos, pero nos dice y nos recuerda que los impíos ya tienen su parte y su recompensa, ¿verdad? Y dice que la recompensa de los impíos, ¿cuál es? Termina el salmista así: perecerán. En contraparte con las bendiciones que recibirán aquellos justos, o las bienaventuranzas de los justos, está el destino de los impíos, que es su final va a ser desaparecer. A veces en Cuba tengo que luchar un poquito, y hay una pregunta que a veces nos hacemos, y alguien a veces dice: ¿y por qué los malos prosperan? ¿Verdad? Si yo estoy tratando de hacer lo que Dios quiere, si yo estoy enfocado en servirle a Dios, a veces hermanos me han dicho: oye, yo veo a tal persona que vive su vida como quiere, no respeta a Dios, ¿y por qué prospera? Y yo le digo: sí, eso puede ser en esta vida, donde hay un sistema completamente inverso, pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que su destino es perecer. Un día, esa persona, con todos sus logros, con todo lo que pudo hacer, va a estar de frente delante de Dios, y su destino es perecer. Un día, tú que has vivido tu vida tratando de agradar a Dios, sirviendo a Dios, vas a estar de frente delante de Dios, y por los méritos del Hijo de Dios, tú vas a permanecer. Así que tú tienes que decidir qué es lo que más vale para ti: lo que ves aquí y ahora, o lo que vendrá después. La bendición del justo muchas veces no se encuentra en este mundo. Usted y yo tenemos que saber eso. Muchas veces pensamos que vamos a ser recompensados aquí y ahora por lo bueno que somos o por lo bueno que hacemos. Pero la recompensa del justo no es en este mundo caído, es con el Señor, por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Y hay una pregunta: ¿quién es ese justo? Y ahora yo quisiera que usted se preguntara: ¿acaso soy yo ese justo? ¿Este justo que habla aquí el salmista? ¿Acaso yo en mi naturaleza me deleito en la palabra de Dios? ¿Acaso para mí la palabra de Dios es algo que trae placer a mi vida? Mírese usted mismo. ¿Acaso yo cumpliré ese estándar
que dice aquí, que califica al justo, Abraham lo cumplió, David lo cumplió, Pedro lo cumplió. No podemos cumplirlo. Nosotros no somos por naturaleza, y quiero que usted escuche bien, no somos por naturaleza o no estamos por naturaleza en el bando de los justos, sino en el de los impíos. ¿Usted sabía eso? Cuando yo miro mi vida y veo las calificaciones que hay para el justo, yo digo, Señor, yo no soy ese justo. Humanamente yo no soy ese justo. Al menos cuando yo me miro a mí. ¿Quién es ese justo? Ese justo es Cristo. El único que pudo cumplir cabalmente esta expectativa es Cristo. No pudimos hacerlo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre tremendo. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe, cuando el Señor le dijo, Abraham, vas a tener un hijo. Y Abraham dijo, un hijo yo, a esta edad. Su esposa se rió. Y aun cuando usted pueda caminar en algún momento de la vida tratando de alcanzar esta justicia o estas características que dice aquí del hombre justo, va a llegar un momento en el que usted va a caer y va a darse cuenta que vuelve a estar en el camino de los impíos. Conozco a mucha gente que dice, yo soy ese justo. Usted le predica de Dios y él le dice, yo no necesito eso, yo soy bueno. Yo no le hago daño a nadie, yo ayudo al que puedo. ¿Verdad? Pero cuando yo voy a la Escritura dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. El propio salmista en el Salmo 14, y Pablo lo reafirma en Romanos capítulo 3, dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien haga el bien. Todos se descarriaron. Cuando yo me miro en esa realidad, yo digo, ¿y ahora qué hago? Pero como dice también la Escritura, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Verdad? Y el único camino que nosotros tenemos para poder estar en ese camino se llama Jesucristo. Ya Él lo caminó por nosotros. ¿Verdad? El asunto con los fariseos, ¿cuál era? Bueno, habían varios asuntos. Pero supuestamente lo que ellos enseñaban que era, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Y no les bastaba con la ley que está allí en el Pentateuco, sino que tenían 600 y tantas más. Para que todo el mundo viera qué estado de justicia había. Sin embargo, cuando Cristo estaba frente a ellos, yo creo que Él les decía, aquí estoy yo. Yo soy ese justo. Usted necesita quitar la mira de allí y poner la mira aquí. Porque cuando usted pone la mira aquí, sus problemas se resuelven. Y usted es trasplantado de este sitio, del camino de los pecadores, de aquella senda que va a aparecer, a la senda que está recibiendo agua constantemente, que su hoja no cae. Y que es conocido, como dice el versículo 6, terminando el Salmo, por el Señor. Conocido, esta palabra conocido, no dice, bueno, yo conozco a mi vecino y no lo veo nunca, pero yo lo conozco, yo sé que vive ahí. No, esta palabra conocido implica intimidad. Implica que en el juicio Jesús va a decir, sí, ese es parte de mis ovejas.
Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? ¿Y qué dice? ¿Y él qué? Nos conoce. Así que si usted quiere vivir las bienaventuranzas del justo, usted tiene que acercarse al justo. Y por eso les decía en mi argumento de esta mañana, por la justicia del justo, que es Cristo, ahora nosotros como cristianos podemos disfrutar de las bienaventuranzas. Aquel que es justo, dice la palabra, murió por los injustos. Yo recibí la justicia de Él y Él recibió el pecado mío. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, Él cargó con los pecados del mundo. Dice el autor de Hebreos, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, el justo. Qué interesante. Así que, hermano, no lo recojo más porque siempre lo tumbo con la mano. Hablo mucho con las manos. Así que podemos disfrutar de la justicia, de las bienaventuranzas, podemos vivir una vida feliz, pero no gracias a lo que nosotros hacemos. No tenemos mérito. Yo creo que el cristiano comienza a aprender cuando reconoce que no hay mérito en él. Los méritos que nos mantienen en la fe son los méritos de Cristo, no los méritos nuestros. Tristemente a veces olvidamos esto y comenzamos a vivir una vida de altibajos. Pero cuando usted reconoce cuál es su condición humana y cuando usted reconoce a Jesucristo el justo, usted sabe en qué lugar usted está en la vida cristiana y delante de Dios. Así que deleítese en la ley de Dios, aprenda de Dios, tome la revelación de Dios y hágala parte de su alimento diario. Eso le ayudará a experimentar la sabiduría de Dios. Y viva todos los días agradeciéndole al justo que pagó por usted y por mí, para que hoy nosotros pudiésemos ser parte de su justicia y pudiésemos vivir y disfrutar de sus bienaventuranzas. Que Dios le bendiga mucho en esta tarde ya. Y estoy muy feliz de poder estar acá y compartir con ustedes la palabra del Señor.